Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Durante los espacios de entrevistas en Telediario se profundizó en los detalles respecto de la investigación que se realiza sobre el uso del avión presidencial durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Aquí el resumen. Durante la entrevista con Mariusi Mosquera en Telediario Estelar, el asambleísta César Ron, de la bancada por el Cambio Positivo, brindó detalles al respecto de la investigación que llevan a cabo sobre el uso del avión presidencial durante los últimos 2 años. No usaba únicamente el presidente, usaba el vicepresidente, usaba ministros de Estado y llegaron a usar el avión presidencial hasta superintendentes. Su afán, dice, es entregar esta información a la Contraloría para transparentar el uso de este bien público. Es extraño que un avión vuele sin pasajeros. ¿A dónde iba? ¿Para qué iba? Y aclarar dudas que mantienen sobre este caso. ¿A qué se iba el avión presidencial? A paraísos fiscales. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, acotó que esta indagación corresponde al deber de fiscalización regular del legislativo. Pero esa información fue solicitada hace poco tiempo a través de la Asamblea Nacional y esa información fue recibida por el canal regular de la Asamblea como una solicitud de información de los asambleístas. No son porque les llega la información por ósmosis. Toda la documentación recabada se incorporará a la preparación del examen especial que ya anunció el contralor Pablo Celi, que contará con la asesoría de una comisión técnica. Al cual invitaré a personas que tengan un conocimiento profundo de los aspectos técnicos que tienen que ver con aeronavegación y en general con la administración aérea en el país. César García, Telediario. 6 de la mañana con 59 minutos, como lo anticipamos. Se encuentran con nosotros Fernando Burbano, asambleísta nacional independiente, y Nicolás Larenas, analista en temas aeronáuticos, con quienes vamos a abordar el tema que fue materia del último reportaje que acabamos de ver. Señores, buenos días, gracias por estar aquí. Fernando Burbano, ¿qué se sabe hasta este momento? ¿Qué conoce la Asamblea Nacional en concreto, puntualmente, sobre el tema del uso o mal uso, se presume, del avión presidencial? ¿Y esto qué representa? ¿Qué significa en el contexto de toda esta corriente de lucha contra la corrupción y contra el abuso sobre los bienes públicos? Buenos días. Gracias, Eduardo. Un buen día a nuestros compañeros de mesa. Mire, es sumamente preocupante porque el uso de los bienes públicos tiene que ser un uso pulcro. El funcionario público tiene que entender que los bienes que están a su disposición son para trabajar, para realizar un trabajo eficiente y no para usarlos de manera discrecional o para otros fines. Al parecer, por la información que ha llegado a la Asamblea Nacional pedida de manera oficial, el avión presidencial pudo haberse desviado para otros temas. ¿Por qué razón? Porque aparecen en sus hojas de ruta destinos que quizás no eran los que se requerían las altas funciones del Estado, incluso viajes en los cuales solo iba la tripulación. Esto ya genera un indicio de que no se usó responsablemente los bienes del Estado. Pero por otra parte, yo le diría que esto demuestra en un tiempo de austeridad en el que estamos viviendo, que en la época anterior el uso del poder encontró también simbolismos. Simbolismos en tener grandes caravanas de lujo, vehículos de alta gama, la posesión de los edificios desalojados del feriado bancario, los mejores edificios para los ministerios, enormes oficinas para los funcionarios públicos. Es decir, esa representación del poder en el uso de los bienes estatales es lo que no está bien y no es lo adecuado. Hoy, en tiempos de austeridad, hay que dar un paso para atrás, hay que corregir eso. Creo que la Contraloría es la llamada a hacer esos correctivos en el uso de los bienes del Estado. Más allá, evidentemente, de cuáles han sido las connotaciones técnicas de la compra de los bienes y también, digamos, de cuál debería ser el análisis técnico de los recorridos que se hicieron. El avión presidencial fue utilizado, según la denuncia de César Ron, para realizar viajes, por ejemplo, a Belice. Es uno de los destinos que se menciona. Yo quiero saber, a través de la colaboración y la presencia de Nicolás Larenas, analista en temas aeronáuticos, si siempre es posible determinar la ruta de un determinado, de un vuelo. ¿Es posible ocultarla?
o esto queda en alguno de los archivos de las organizaciones internacionales que se encargan de registrar la ruta, los itinerarios de los vuelos. Buenos días. Buenos días con todos. Hay que tomar en cuenta algo. Al ser un avión militar tiene un trato especial. Pero la pregunta específica, sí, todo vuelo va a tener un registro. Tener un registro, sea tanto desde que despega de Ecuador al aeropuerto donde llega. Se llama un plan de vuelo. Este plan de vuelo siempre va a estar registrado en cada aeropuerto donde llegue el avión. Entonces sí, la pregunta concreta sí, va siempre a haber un registro de dónde ha aterrizado el avión. Claro, y habría que ir a cada aeropuerto donde presuntamente ha operado el avión presidencial, que hay que tomar en cuenta que son 2 aviones presidenciales, uno es el Falcon 7X y el otro el Legacy 600, pero sí se puede saber exactamente por dónde ha estado el avión. Entonces la pregunta es al contrario, ¿es posible ocultar la ruta? No se puede ocultar. Si bien es un avión militar, el avión tiene que presentar un plan de vuelo. Aquí Y en el aeropuerto donde va a llegar. El aeropuerto, tanto bomberos, tienen que saber qué aviones vienen. Estos vuelos operan en plataformas especiales, pues generalmente son las plataformas de las fuerzas aéreas del otro país. Pero todo eso implica que tuvo que haber un registro donde aterrizó el avión. Es imposible ocultarlo. Yo quiero preguntarle respecto del valor de la hora de vuelo. No sé cómo se mide el costo en la operación de una aeronave de este tipo. ¿Es posible saber cuánto cuesta la operación del avión presidencial? De ambos, evidentemente. Bueno, claro. La hora de vuelo de cada uno de los aviones variará. Obviamente el Falcon 7X tiene 3 motores, por lo cual su operación es más cara que el Legacy, que tiene 2 motores. Entrando por ahí, su hora de vuelo será más cara, uno que el otro. Un precio exacto no se lo puede dar, pero sí se puede decir que aproximadamente un avión privado, cada hora de vuelo tendrá un valor aproximadamente de $2.000 hacia arriba. Cambiará de la misión, dependerá de a qué destino aterrice, dependerá de cuántas personas viajen a bordo para el servicio de catering, o sea, de alimentación, cuánto combustible necesita, pero estamos hablando que tranquilamente una hora de vuelo puede costar $2.000 hacia arriba sin un tope definido. Fernando Burbano, asambleísta nacional, se presume que el avión, o se tiene ya información en firme, de acuerdo a lo dicho por los asambleístas, respecto de que los aviones presidenciales volaron solamente con la tripulación, sin pasajeros, a algunos destinos. ¿Qué se desprende de esto? ¿Qué se presume en torno a esto? Eso es lo extraño, porque si el objetivo era enviar una encomienda, hay un canal regular para enviar una encomienda. No se necesita enviar el avión presidencial, con toda la implicación que tiene ello, pues, ¿no? Existen muchas, digamos, ventajas y excepciones el viajar en un vehículo oficial o en este caso en un avión oficial al llegar a otro estado. Entonces sí preocupa tremendamente porque, diga usted, ejemplos anteriores, el uso de aviones presidenciales, el uso de valijas diplomáticas han servido para otros fines. Es conocido por todos que en Argentina el buscar y el rastrear la ruta del avión del presidente de la República permitió determinar la ruta del dinero de la corrupción, en gran parte. Entonces, sí nos dejan serias preocupaciones estos vacíos de información. Ahora, lo que dice el señor Larenas es cierto. Hay un registro que tiene que dar fe también el Estado, la justificación de esos viajes. ¿Para qué se fue el avión solo? ¿Para qué viajaron a lugares donde todos conocemos que son paraísos fiscales y donde el anterior gobierno pues tenía, puntualmente, digamos, una destinos? ¿A qué destinos? Por ejemplo, Belice, Panamá, Dubái, son lugares que en realidad incluso la ruta de las agendas de las comitivas del anterior régimen deben ser revisadas. ¿Cuál fue la gestión que se realizó? Y en este momento, Eduardo, cabe la propuesta gubernamental del actual presidente en cuanto a un gobierno abierto. Esta modalidad que ya en otros países lo que hace es transparentar toda la información. ¿A qué niveles? Por ejemplo, un funcionario público tiene que rendir cuentas y decir cuál ha sido el objeto de la reunión con tal persona o con tal otra entidad, cuáles son los resultados, los compromisos para que los ciudadanos lo conozcan. Si nosotros tuviéramos una modalidad de gobierno abierto, sería muy fácil, por ejemplo, determinar cuál fue la agenda cubierta en Kuwait, cuál fue la agenda cubierta en Europa o en cualquier destino. Y eso nos va a permitir también determinar si el avión presidencial cumplió con los objetivos para los cuales fue planificado ese vuelo o ese destino. ¿Propondría usted entonces que
siguiendo la línea de lo que el presidente de la República ha decidido respecto de algunos otros casos que son expectantes para la opinión pública, en este caso nuevamente se levante la reserva, si es que existiera, sobre la información acerca de estas operaciones? No debería existir reserva respecto de estos viajes. No existe motivo alguno. ¿En qué medida, porque no afecta en ningún momento el viaje y la seguridad nacional? ¿Hay algún grado de reserva en torno al desplazamiento del avión presidencial? Al menos por razones de seguridad. Sí, un avión presidencial que, bueno, hay que tener claro que es un avión operado por la Fuerza Aérea y que está al servicio de la presidencia. Es una pequeña diferenciación que hay que hacer. Al ser un avión militar, cuando vuela a otro destino, tiene la particularidad que es una extensión de nuestro territorio en el extranjero. Entonces, por ejemplo, ninguna persona ajena al avión puede subir al avión si es que no fue autorizado debidamente. Entonces hay que tener claro que hay una confidencialidad porque son misiones de la Fuerza Aérea. Nuestra Fuerza Aérea tiene, por ejemplo, sus temas logísticos, sus temas operativos por seguridad nacional. Entonces no es que la información puede ser tan libremente porque es una operación militar. Pero todo es reservado hasta un día, evidentemente. Entonces, sobre este sigilo de existir respecto de esta información, usted propondría puntualmente que se ordene, que se decrete, que se abra la información. Si es que fuera una información de carácter reservado, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Porque, ¿cuál es el sentido de la reserva? Si el viaje es un viaje oficial, es un viaje público, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe dónde llega, a qué horas llega, las agendas presidenciales se comparten con todo el mundo, no hay un carácter de reserva. El motivo del viaje no vulnera la seguridad del Estado, más allá la seguridad presidencial, eso es otra cosa. Pero la agenda, el destino, los propósitos para los cuales fueron, cuántas personas fueron, eso sí, pues, eso deberíamos conocerlo, no es necesario sostener en reserva, a no ser que se lleve en su interior pues una valija, artefactos, instrumentos que por temas de seguridad no se quiera conocer, no se quieran dar a conocer, ¿no? Ahora, hay una cadena de responsabilidad institucional en esto. Usted ha mencionado en un par de ocasiones, este es un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, operado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, al servicio de la Presidencia de la República. ¿Esto qué representa en términos de responsabilidad y corresponsabilidad? Hay comandantes de la aeronave, hay aerotécnicos, hay un equipo de mantenimiento, de prestación de servicios, aeroportuarios, es decir, hay toda una cadena de personas que están enteradas de lo que usted llama el plan de vuelo. ¿Es así? Sí, justamente los dos aviones presidenciales están a cargo del escuadrón presidencial que se llama. Es un escuadrón específico que se encarga de todo lo que es logística, planificación de los vuelos, planificación internacional de donde aterriza el avión, que haya el servicio de plataforma, servicio de catering. Es un escuadrón completo que está conformado por, no sabría el número exacto de personas, pero es un equipo grande que está a cargo tanto de seguridad y todo lo que es la planificación de un vuelo y mantenimiento de las aeronaves, obviamente. ¿Cuál es la autonomía de vuelo, aprovechando su presencia y su condición de analista y experto en temas aeronáuticos de estos dos aviones? ¿Hasta dónde podían llegar en sus recorridos? A ver, el Falcon 7X, que es el avión más grande, tiene una autonomía de 11.000 kilómetros. Entonces tranquilamente puede volar desde Quito directo hacia Europa sin ninguna escala intermedia. El otro avión, el Legacy 600, tiene una autonomía de 6.000 kilómetros, lo que requeriría, por ejemplo, para volar a Europa, hacer una escala intermedia, por ejemplo, en Brasil, en Recife, y de ahí cruzar lo que se dice vulgarmente, cruzar el charco. Entonces, la autonomía, por ejemplo, del Falcon X permite vuelos de 13, 14 horas sin escalas, sin ningún problema. Ahora, dígame una cosa. Tomemos el caso de Kuwait, de Qatar, que fue uno de los destinos revelados de estos vuelos. ¿Las autoridades de Qatar están en la obligación de saber la razón del desplazamiento? No, yo pensaría, honestamente, no es un tema que sea obligatorio conocer el vuelo. Es decir, no se debe declarar la razón del vuelo. No, la razón no, se declara, se llama manifiesto de vuelo. En el manifiesto de vuelo se pone cuántos pasajeros van, nombre de la tripulación, pilotos y tripulante de cabina, y la carga que se lleva, cuánta carga se lleva. No es necesario nunca, ningún plan de vuelo se especifica motivo. A veces se puede decir que es una visita oficial o simplemente puede ser un vuelo logístico, entonces no tiene que haber el motivo exacto para que el avión aterrice ahí. Entonces eso significa que la razón del vuelo, más allá de lo que se haya revelado o se haya querido ocultar, hoy por hoy está en manos, como información,
de la tripulación, de los pilotos, de los comandantes, en fin, del personal técnico cercano a la operación. Correcto. ¿Es correcto? Claro, ellos son los que sabrían de primera mano qué carga se está transportando y cuál es el motivo del viaje. No necesariamente el motivo del viaje, pero sí qué personas están viajando en el avión. Sin mencionar la responsabilidad o corresponsabilidad de las jerarquías y autoridades. Me refiero a... Es elemental, parecería, que un vuelo de la aeronave presidencial, la razón de ser de ese vuelo, de alguna manera debe estar en conocimiento del propio comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Qué dice usted, asambleísta Urbano? Lo que acaba de decir el señor Larenas es fundamental, porque lo que devela es una vulnerabilidad. Evidentemente, si el país de origen no tiene por qué saber cuáles son los motivos del viaje y tiene solo una información básica, protocolaria, ya que también es una aeronave oficial, evidentemente que eso nos deja un vacío, ¿no? Y puede utilizarse esta circunstancia para otros propósitos. Eso es lo que pudiera convertirse en un riesgo, que ante estas circunstancias de tener el privilegio de no denunciar qué es lo que qué carga se lleva, qué personas van, a qué van, evidentemente lo que sucede es que ahí tiene usted una oportunidad quizás para cometer un delito, y eso sería tremendamente grave. Por eso es importante transparentar, y creo que, y regreso a mi opinión inicial, ahora es deber de la Contraloría fijar y reglamentar el uso de estos bienes públicos, y si fuera necesario, determinarlo en el marco de una ley, de una normativa, para que no sucedan estos excesos, no sucedan estos abusos y quede claramente identificado estas preocupaciones que usted acertadamente ha señalado, para que no existan vacíos de información y no quede duda en la opinión pública y menos en los ciudadanos del uso de sus recursos, porque entendamos que este avión no le pertenece al presidente de la República, le pertenecen a todos los ecuatorianos, y como le pertenecen a los ecuatorianos, ellos le han encargado al presidente su buen uso. Habrá Sería que reglamentar ese uso hacia el futuro, pero también habrá que saber exactamente qué ocurrió. Por supuesto. Con estos bienes hoy hay que llegar a la verdad. Los meses y años anteriores. Hoy hay que ¿Hasta hacer dónde una llegará la Asamblea en esto? Mire, la Asamblea ya no puede hacer control político en este momento, pero lo que sí se ha tomado esta iniciativa, y creo que ha sido acertada por los proponentes, ha solicitado la información y ha trasladado a la Contraloría para que ella encuentre las responsabilidades y determine el tipo de responsabilidades. Si esas responsabilidades ameritan sanciones administrativas, pues hay el canal, pero si hay responsabilidades penales, por ejemplo un peculado, debería procederse ya judicialmente y judicializarse el caso. Como pero usted dice, eso evidentemente deviene de la responsabilidad de la Contraloría. Escuchamos hace un instante al Contralor asumiendo un compromiso público respecto del afán de esta entidad de llegar a la verdad y de transparentar todo lo que allí ocurrió. En términos normativos, ¿existe realmente un vacío de normas al respecto? ¿O sí hay protocolos claros y definidos para el uso y para impedir el abuso, por cierto, de recursos como estos, los aviones presidenciales? Realmente no existe una normativa. Al ser un avión de la Fuerza Aérea, su operación no es, digamos, regulada. Ahí obviamente siempre va a haber un plan de vuelo, como le digo, que es lo básico para que un avión pueda despegar, pero más allá no hay un mayor control, digamos, de lo que puede hacer un avión de la Fuerza Aérea por obvios motivos. No sé si quiera usted aventurar un criterio respecto de lo siguiente. ¿Realmente la Presidencia de la República del Ecuador necesita 2 aeronaves? ¿Cuál es su visión? ¿Y cuál de ellas debería ser? A ver, ahora sí, muy personalmente, mi opinión es, no era necesario 2 aviones, primero que nada. Cuando se compró el primero, que fue el Legacy 600, sí debió haber habido un análisis más profundo del real objetivo y uso que se le va a dar el avión. El Legacy 600 ambos aviones son muy buenos, uno es brasileño y el otro francés, muy buenos aviones por el lado técnico, son muy buenos aviones, pero era más conveniente ver un avión que sea de mayor uso, que tenga un objetivo más claro. Por ejemplo, el Falcon 7X, opinión personal, yo habría preferido que se compre solo el Falcon 7X, ya que ese avión puede aterrizar y despegar de las mismas pistas del Legacy 600, pero tiene una mayor autonomía. Por ese lado, viendo un mayor costo operativo que sin duda es imposible dejarlo atrás,
pero opinión personal habría sido preferible que solo sea uno de los dos aviones, el Falcon 7X, o un tercer avión que puede haber sido más grande, un avión tipo para capacidad de unos 80 pasajeros, como hace Colombia, donde permite llevar la comitiva cuando son viajes oficiales. El presidente grandes. tiene un 737. 737-800 ahí en Colombia, en Perú tiene un 737-500, para capacidad de unos 80 pasajeros, configuración VIP, lo que permite que el presidente vaya cómodamente adelante y lo que es comitiva y prensa van atrás. Entonces sí habría sido conveniente hacer un mayor análisis de un avión que se adapte mucho más a las necesidades del traslado presidente. Y comparativamente, ¿cuál es el costo de operación de ambas aeronaves? Y además, entre estas dos y esa alternativa que usted menciona, el 737. Un costo exacto no lo puedo dar porque depende mucho de acuerdos que tenga, por ejemplo, de mantenimiento con el fabricante, pero el Legacy es un avión más económico de todas las opciones que hemos dicho, porque simplemente al ser un avión más pequeño, requiere menos combustible, su mantenimiento solo son 2 motores, mientras que el Falcon X, por el simple hecho de tener 3 motores, su mantenimiento es mayor, ya que consume también más combustible, pero en cambio tiene la gran ventaja que permite vuelos directos a Europa sin escalas intermedias, que eso al final también representa un ahorro para el Estado. Un comentario final, Fernando Burbano. Creo que hoy, en tiempo de austeridad, hay que replantearse el uso de los bienes públicos. Creo que es un buen momento para normar y reglamentar el uso de estos bienes y también para tomarle la palabra al presidente respecto del destino de los aviones presidenciales. ¿Será parte de su tarea legislativa el proponer normas en esta dirección? Yo pienso que hay que revisarlo. Esperaría los criterios de la Contraloría y los resultados de la Contraloría para que la norma quede perfectamente afinada hacia estas circunstancias y a esta experiencia que estamos viviendo. Finalmente, le diría que si un Estado pequeño como el nuestro da un mensaje excesivo de poder, tiene una nave que transporta al presidente, que transporta a jeques árabes, a hombres poderosos, pues es un Estado que en realidad no necesita financiamiento externo, es un Estado que no necesita cooperación internacional. Entonces, creo que también está en las formas, cómo nos presentamos los ecuatorianos. Creo que tenemos que tener un gobierno austero. Hay presidentes que viajan en aviones comerciales o tienen, como usted dice, aeronaves mucho más funcionales para los propósitos del Estado, y creo que es tiempo de replantear esto. Debemos ir hacia un modelo de austeridad y sobre todo de responsabilidad en el manejo de los bienes públicos. Gracias, señores, por aceptar la invitación esta mañana aquí a Primera Impresión. 7 de la mañana con 20 minutos, hacemos un brevísimo corte. Cuando regresemos estaremos aquí conversando con Francisco Bravo, abogado manabita, ex candidato a Contralor General. Él viene para comunicar para entregar información y detalles acerca de las denuncias en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. Ya regresamos.